Muy buenas tardes, familia en la fe. Es un gusto para mí poder estar con ustedes compartiéndoles sobre lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, mi nombre es Tania y voy a compartir un poco sobre mi caminar, pero sobre todo voy a compartir algo que aprendí del gran hermano Andrew Murray, y no por ponerlo a él como el hermano increíble, no, sino porque él realmente entendió lo que era la vida en Cristo y entendió lo que Cristo hacía en su vida y cómo él vivió la vida cristiana de una manera que tristemente no veo muy seguido hoy en día. En las iglesias realmente no enseñan el tema que voy a compartir, y creo que esto es algo esencial en la vida de los cristianos. Por un lado, me da mucha tristeza saber que pues no es un tema tan hablado, o incluso para muchos es un tema donde es muy rechazado. Pero por otro lado, le doy muchas gracias a Dios que a mí me abrió los ojos y me mostró que este tema es crucial para la vida de un cristiano, para el crecimiento de un cristiano. Y sí quiero animarte a que busques a Andrew Murray y busques sus libros. De hecho, voy a poner de donde traduje esta parte, pero sin duda es un hermano que Dios ha puesto en mi caminar y lo ha usado grandemente para que yo crezca en Cristo. Y antes de empezar, me gustaría orar y pues orar también por ti, porque he estado orando para que Dios hable a tu vida, hable a tu corazón, quien quiera que seas, y que Dios use lo que este hermano comparte y a la vez mi testimonio. Señor, yo quiero darte las gracias porque tú eres tan bueno y tan grande. Y Dios, mi única petición en este momento es que aprendamos a estar en quietud, que aprendamos a estar en esa quietud donde tú dices que podemos conocer que tú eres Dios. Y, y a través de este mensaje, Señor, que podamos aprender que la vida del cristiano no se trata de nosotros, se trata de ti, de lo que tú ya hiciste y de lo que quieres hacer en la vida de cada creyente. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bueno, pues voy a empezar con Romanos 8:2 y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Número 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muchos cristianos, yo incluida por muchos años, se preguntan dónde está esa vida que se supone se vive en libertad del pecado y de sus consecuencias, claro. Y aunque un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios tiene al Espíritu Santo, esto no quiere decir que esté lleno del Espíritu Santo. Solo hay 2 veces que se menciona esto en la Biblia, la llenura del Espíritu Santo. La vida de Dios, perdón, la vida de Cristo y la vida del Espíritu Santo están esperando vivir en cada vida que haya nacido nuevo en el Espíritu. Pero para ello uno debe morir al yo. Si yo, Tania, me permito vivir, aunque sea un poco, entonces el trabajo del Espíritu Santo se verá estorbado por ese yo y no podrá hacer, y el Espíritu Santo no podrá hacer su trabajo en poder. Jesús dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, aquí es donde nos debemos de preguntar, ¿qué tiene que hacer un creyente para poder vivir en esa libertad? Y el versículo lo dice, negarse a sí mismo, negar al yo. Todos por naturaleza seguimos al yo, pero Jesús nos dice que tenemos que negar todo lo que tenga que ver con el yo y tomarlo a Él, a Jesús, para que sea nuestra vida. Pero, ¿qué es el yo?
mi vida, mi voluntad, mis pensamientos. Y aunque Dios nos ha dado nuestro ser, este se corrompió por el pecado. El pecado es tan sutil que el deseo del yo siempre es y será querer tener la importancia, la gloria, la atención, la exaltación que solo a Dios le corresponde. Y no solo eso, sino que en la iglesia constantemente competimos unos con otros por querer tener más poder, más conocimiento, más cultura y más placer, más materialismo. Y tristemente, así el Dios que gobierna es el yo, sin excepción alguna. Si realmente comprendiéramos lo que hace el yo, oraríamos cada día porque Gálatas 2:20 se hiciera real en nuestro diario vivir. Que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero nunca oraremos esto si no vemos lo horrendo que es el yo y cuán opuesto es a la santidad de Dios. Y voy a desglosar los 3 puntos principales que el yo hace. Mi voluntad, confiar en mí mismo y mi glorificación. El número 1, aunque Dios creó al ser humano con voluntad, nosotros solo podemos servir a Dios cuando sometemos nuestra voluntad a Él. De otra manera, estará sirviendo al pecado. Y el enemigo fácilmente puede influirnos. Nos puede influir él, el mundo y obviamente la carne. Y entonces, aunque yo decido, tenemos toda la influencia exterior y también de la carne, que dice, yo hago lo que quiero y tengo todo el derecho de hacer lo que me guste o lo que yo quiera. Y aquí me pregunto si cuando venimos a Dios, a Cristo, si cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, realmente entendemos que nunca más volveremos a buscar nuestra propia voluntad. Y yo creo que no. Pero eso es justamente lo que Cristo demanda para poder ser su discípulo. Hacer lo que Dios quiera y no tener nada que decir al respecto. Pero aquí, lamentablemente, una de las razones que yo encuentro en no querer hacer la voluntad de Dios, en no querer someternos, si bien es orgullo porque lo veo en la Biblia, pero algo más grave que encuentro es no querer someternos por miedo, porque no conocemos a Dios. Pero su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, eso dice Romanos 12:2, pero no lo creemos. Y el secreto de la salvación es entregarnos por completo a Dios, darle nuestra vida y todo lo que ésta comprenda. Su voluntad es la manifestación de lo que hay en su corazón. La verdadera bendición solo viene cuando yo esté vacío de mí mismo para que Él me llene. Hay muchos cristianos que piensan que la voluntad de Dios solo es para las decisiones grandes e importantes, y no en las pequeñas y menos en las que parecen indiferentes. Y es que en la voluntad del yo está la autosatisfacción. Y entonces buscamos cómo satisfacernos a costa de lo que Dios diga. Y por eso caemos constantemente en pecado y en error tras error, porque no ponemos a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo antes que a nosotros mismos. Cuando yo aprendo a negar mi voluntad, también aprendo control. Como dice Primera de Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. En otra versión dice, o lo obligo a obedecerme. Y en otra versión dice, lo domino. Yo personalmente, una de las maneras que he aprendido a controlar mi cuerpo es con el ayuno. Cuando he ayunado, he aprendido a someter mi voluntad, mis deseos e incluso mis necesidades para que Cristo me guíe en su voluntad, en su deseo y Él me satisfaga. El número 2 es confianza en mí mismo. El típico yo puedo, confía en ti, tú, o sea, todo esa frase de la nueva era que hoy en día está súper fuerte, por cierto, y que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado en no caer en esa mentira, porque es una mentira de Satanás. Proverbios 3:5 dice que no confíes en ti mismo. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si el amor por Dios de un cristiano se enfrió o se estancó o se perdió o él mismo perdió el interés en el caminar con Jesús, esa persona terminó confiando en sí misma y no en Cristo.
Confió en su desempeño o en su conocimiento o en sus pensamientos o en su hacer, en su servicio. Y si uno confía en que uno puede esforzarse para alcanzar la victoria, esto lo va a llevar a una derrota segura porque se está basando en lo que esa persona puede hacer y no en la obra de Cristo. En cambio, si uno confía solo en Jesús y es un mero espectador de lo que Cristo hará, esto es vivir en fe. Y Dios nunca te llevará a la derrota, sino a su victoria. Si has dejado que tu yo te haya alejado de Jesús, solo pídele que tenga misericordia de ti para que ya no te interpongas más en lo que Él quiere hacer y de lo que Él te quiere librar. Y el número 3, en la glorificación del hombre, que básicamente se basa en el orgullo. Juan 5:44 nos dice y también nos advierte: ¿cómo podéis vosotros creer si recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Obviamente en estos 3 puntos no estoy hablando del mundo, no estoy hablando de juzgar al mundo y de lo que ellos hacen, sino del cristianismo y de lo que venimos arrastrando de tiempo atrás y que hoy en día carecemos. Si un hermano en la iglesia, o en donde sea, claro, es reprendido o no lo toman en cuenta para algo o, o no le dan el honor que debería tener, esta persona muy fácilmente se ofende. Y es que es en el corazón donde todos los malos pensamientos se originan. Pensamientos de celos y de envidias como, ¿por qué él sabe más que yo y yo no? O yo lo hubiera hecho mejor si yo hubiera dicho eso. Pero también hay pensamientos de exaltación como, wow, qué bien oré. O mira nomás, qué bien prediqué el evangelio. Y no solamente dejamos que nazcan estos pensamientos, sino que los entretenemos. Y lo que no nos damos cuenta es que estamos en la misma presencia de Dios exaltándonos a nosotros mismos. El orgullo en el ser humano puede estar en algo tan pequeño como el hecho de que te enorgullezcas porque a ti no se te cae el cabello como a otra persona que tiene tu misma edad, o en la vestimenta que otro tiene, que tú también tienes igual, pero que la tuya es de marca, o en algo grande como tu conocimiento, o en tu dinero, o en tu apariencia, o etc. No hay nada de lo que alguien no pueda enorgullecerse. Puede incluso un hombre saber montar a caballo y en ello enaltecerse. Pero esto es una mentira que proviene del mismo Satanás, que te hace creer que tú tienes honor, que tienes gloria, que tienes importancia. Y Santiago y Pedro son muy claros que dicen, Dios resiste al soberbio. La raíz del pecado es el orgullo y todo pecado se desarrolla en el orgullo, en el yo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, niéguense a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si desglosamos cada uno de estos, el negarse a sí mismo es una decisión de deslindarse de uno mismo, de no seguir e ignorar lo que uno quiere. Tomar la cruz siempre significará muerte. Cristo mismo nos dio el ejemplo. Y así como Cristo tuvo que dar su vida y ser crucificado, de la misma manera tenemos que dar nuestra vida y ser crucificados espiritualmente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y la palabra síganme, en vez de el yo, es Jesús. Síganme. Y aquí es donde uno decide entre estos dos. O sigo a Jesús o me sigo a mí mismo. O agrado a Jesús o me agrado a mí mismo. Niego a Jesús o me niego a mí mismo. Si no te niegas a ti mismo todos los días, entonces todos los días estarás negando a Jesús. Y es un testimonio al mundo de que eres igual que ellos. Entonces, si eres cristiano, solo te puedo invitar a que entres a este intercambio del ser, a la bendición de que Cristo viva en ti. Si sigues a Jesús, no va a ser fácil, porque tienes a la carne, al mundo y a Satanás, a un enemigo. Pero Jesús te llevará por un camino seguro donde lo conocerás personal y profundamente. Te llenará de sí mismo y tu yo ya no tendrá el primer lugar.
Tal vez quieras hacer esto, pero no sepas cómo. Pero es tan sencillo como hacer una oración honesta en tu corazón y rendirle tu vida y creer que Él lo va a hacer por ti, que Él va a vivir su vida en ti. Mi querido hermano, mi querida hermana, aunque esto pasa de un momento a otro, cuando tú oras, esta verdad pasa en el corazón de la persona, también es una decisión diaria, donde o dejarás que el yo reine o que Jesús reine. Y no solo es eso, sino que es una práctica constante y con esto aprenderás a vivir en fe. Puede que no sientas, ni veas, ni escuches nada, pero es aquí donde entra la fe y tendrás que creer que una vez que hagas esta oración, el intercambio de Jesús por tu vida es real. Para esto murió Cristo, para que tengas una vida real, para vivir a su imagen y a su semejanza. Nunca seremos como Cristo si seguimos viviendo para nosotros mismos. Y el Espíritu Santo nunca trabajará en nosotros si no lo dejamos. Tal vez no estés listo o simplemente estés contento contigo mismo o creas estarlo o quieras seguir en tu pecado y en esa comodidad. Pero la razón por la que el mundo busca la felicidad es porque su pecado los ha llevado a ser infelices. El enojo, el orgullo, la mentira, la queja, el chisme, la desesperación, la flojera, el egoísmo, la voluntad, el materialismo, la ansiedad, el autocomplacerse y mucho más. Así que solo puedo animarte a que confieses tu pecado y que vayas a los pies de Jesús. Yo por muchos años viví en un cristianismo lleno de mí misma. Primero porque no me enseñaron esto en la iglesia, tampoco no lo aprendí en casa. Y esto es clave para el crecimiento en la vida cristiana. Pero segundo, porque con los cristianos con los que yo me relacionaba, bueno, obvio no lo enseñaban, pero tampoco no lo vivían. Entonces, pues yo no lo aprendí. Y fue en una noche de desesperación hace 2 años aproximadamente cuando el Espíritu Santo me mostró esta verdad que es crucial, que si yo quería tener la llenura del Espíritu Santo, entonces tenía que ser humilde y aceptar que no se trata de mí, que no se trata de este mundo, que no se trata de lo que el mundo me enseña y que no se trata de si yo quiero estar en el mundo y a la vez con Dios. No, es o todo Cristo o nada. Y se trata de lo que Jesús hizo en la cruz y de lo que solo Él puede hacer en mí, por mí y a través de mí. Yo no tenía idea de cuánto el yo me había afectado durante tantos años y me había cegado ante no solo ver esta verdad, sino otras cosas que son clave para esta libertad, para vivir realmente en la victoria de Jesús. Recuerdo que cuando Jesús me mostró esa noche todo lo que me mostró, yo no podía parar de llorar. Y esa noche decidí con todo mi corazón desprenderme de mí misma y de seguir a Cristo, sin importar el costo. Yo deseaba seguirlo y poco a poco Dios me ha dado el anhelo de seguirlo hasta la muerte. Decidí seguirlo y que tomara todo lo que yo era y que derribara todo lo que yo conocía y empezar de cero. Y que me llenara completo de sí mismo, mi alma, mi corazón, mi espíritu. Y creí que Jesús podía hacerlo. En algún momento recuerdo que me conformaba con mi vida cristiana. Era una persona tibia, era una persona religiosa y por un lado tenía mi pie en el mundo y por otro lado tenía mi otro pie en las cosas de Dios. Y esto no es posible. Yo trataba de buscar mi identidad en lo que yo estaba haciendo, en las cosas que yo quería lograr, en mi servicio, en que los demás vieran cuánto yo servía a Dios. Y hasta que no reconocí cuán mal estaba y lo religiosa y lo tibia que era, lo equivocada que estaba en mi conocimiento, en hacer las cosas, en cómo yo oraba, e incluso en cómo yo leía la Biblia, hasta ese momento me pude negar a mí misma porque todo lo demás era vano. Solo Cristo es real y verdad. Y ahora que he experimentado por fe la vida de Cristo en mí, no ha sido fácil porque no ha sido fácil todo lo que Dios me ha mostrado y de todo lo que me he tenido que desprender.
Y aparte porque el yo tiene una carga muy pesada, pero primeramente el Espíritu Santo me está llevando a su verdad. Y es el trabajo que Él hace si yo lo dejo. Y me ha llevado a conocer a Dios de una manera muy profunda y a confiar en Él. Y a que cada día yo me dé cuenta de cosas que me pasan y que yo reconozca que no hay manera alguna en que yo esté produciendo los frutos del Espíritu. El gozo, la paz, el amor, la fe, la paciencia, la calma con que vivo cada día, es tan solo porque Jesús está viviendo su vida en mí. Y algo más que me ha pasado al experimentar esta vida nueva es que mi identidad está en Cristo. Entonces, todo lo que yo pensaba que me daba identidad o propósito, por ejemplo, como lo que yo tenía o mis planes, mis viajes, mi experiencia, mis deseos, mi profesión, que hablo muchos idiomas, mi apariencia, mi servicio, el conocimiento o la gente con la que yo me rodeo, en realidad solamente me dejaban más vacía. Y comparado con lo que Dios me ha dado en Cristo, todo eso quedó en segundo plano y en tercero y en cuarto. La identidad en Cristo verdaderamente da plenitud y satisfacción, gozo en la soledad, en las pruebas, paz en la aflicción, fe en la presencia de Dios y más y más. Cuando yo hice mi canal en YouTube, yo buscaba un nombre que no me diera a mí el nombre, ¿no? Sino que diera el nombre a quien solo lo merece. Entonces decidí poner el No More Tania, que en la traducción es No Más Tania. Y eso es lo que yo he aprendido. Ya no se trata de mí, ya no soy yo, no es mi vida, o sea, esta vida ya no es mía, es de Jesús, es de Cristo y Él vive en mí. Y yo lo creo, lo vivo en fe todos los días y Él ha hecho grandes cosas en mi vida que no puedo ni siquiera empezar a contar. Así que lo único que te puedo invitar es a rendirte y a creer que por fe Jesús será tu vida por su Espíritu. Y oro que Dios te dé la gracia para tomar este paso y que te llene de gozo y de paz, porque crees en la esperanza de que Dios hará su voluntad en ti. Que Dios te bendiga.